A continuación veremos la unidad 5, lavado y secado del instrumental quirúrgico. ¿Con qué tipos de productos químicos nos vamos a encontrar en una central de esterilización? Bueno, primero un detergente enzimático, el cual está formado por enzimas que son la amilasa, la lipasa y la proteasa. La amilasa va a destruir todo lo que sean hidratos de carbono, azúcares. La proteasa todo lo que sea proteínas, aminoácidos, y la lipasa todo lo que sea lípidos o grasas. El otro detergente que tenemos es el detergente alcalino. El detergente alcalino es similar a lo que podría ser la soda cáustica. Tiene un pH alto, puede ser un detergente medianamente alcalino que tenga un pH hasta 11 o puede ser francamente alcalino que tenga un pH superior a 11. Cuando yo utilizo un detergente que es alcalino, que es con un pH superior a 11, yo después de eso tengo que utilizar siempre un detergente ácido para neutralizar. Cuando es medianamente alcalino, o sea un pH inferior a 11, yo no voy a utilizar este tipo de detergente ácido. Ahora, ¿para qué además uso los ácidos? ¿Ya? Que tienen pH 1. Porque me sirve para eliminar incrustaciones, sobre todo del tipo inorgánico. Tengo también abrillantadores que puedo utilizar en las lavadoras. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de poder apurar el secado, de poder hacerlo más rápido. También tengo lubricantes que puedo colocar en las lavadoras, aun cuando no es lo más aconsejable, porque lo que se aconseja ahora es hacer lubricación dedicada al punto donde lo necesito. ¿Cómo puedo clasificar el instrumental para lavar? Bueno, voy a tener, ¿no es cierto?, o lavado manual, o lavado ultrasónico, o lavadora o lavado con desinfectora. Cuando se trata de un lavado manual, es aquel instrumental que es delicado y que no lo puedo someter a los otros tipos de lavado, como por ejemplo una óptica, una fibra, un material de microcirugía. Para el lavado ultrasónico es especialmente indicado para todo lo que puedan ser cremalleras y también para lúmenes si es que tiene mangueras especiales de conexión. Cuando yo hago un lavadora con desinfectadora, voy a tener cestas con instrumental quirúrgico que va a ser lo preferido para lavar de esta manera. Para el lavado manual siempre voy a utilizar detergente enzimático. ¿Por qué razón? Porque el detergente alcalino puede producir daño en las personas. También puedo utilizar como complemento una vaporizadora que va a generar vapor de agua, que por la presión en los lúmenes va a poder eliminar la sangre o los restos que puedan haber, y también va el vapor, ¿no es cierto?, a producir la eliminación en el instrumental quirúrgico. ¿A qué temperatura máxima actúan las enzimas? Si ustedes se fijan en este gráfico, a medida que sube la temperatura, la actividad de las enzimas va subiendo hasta que llega a un punto de más o menos 40 grados de temperatura donde se desnaturalizan, es decir, donde no nos sirven. ¿Qué consideraciones tengo que tener yo para el lavado manual? Siempre el instrumental articulado hay que lavarlo abierto. El instrumental con canales estrechos hay que utilizar cepillo, hay que utilizar vaporizadora y agua a presión. Si se trata de instrumental dental, debe ingresar a la central sin restos del material dental. Las fresas deben permanecer 10 minutos como máximo en inmersión, no más allá de eso. El instrumental rotatorio se debe lavar y lubricar según las indicaciones del fabricante. Durante el secado de máquinas y piezas a mano con aire comprimido no debe apuntarse con la pistola de aire comprimido a los cojinetes y a las juntas porque pueden producir daño. Si se va a sumergir
instrumental que no es de acero inoxidable, siempre se debe consultar las instrucciones del fabricante. Y debe utilizarse siempre soluciones que estén preparadas el mismo día y cada vez que se encuentren saturadas de suciedad se deben cambiar. Cuando nosotros hablamos de lavado automatizado vamos a hablar de lavadoras ultrasónicas y de lavadoras desinfectoras. ¿Qué puedo utilizar estas lavadoras? Puedo utilizar detergente enzimático y también puedo utilizar detergente alcalino. Y ya les dije que si tengo un pH sobre 11, debo usar después del alcalino siempre el ácido. Ahora, no puedo utilizar un enzimático y después un ácido. Si voy a usar el enzimático, es solo enzimático. Si voy a usar un alcalino sobre 12 de pH, ahí sí que voy a utilizar un ácido posterior a eso. El lavado ultrasónico consiste en que las burbujas van a ir vibrando en la solución de agua con el detergente y van a llegar hasta la zona de difícil acceso y ahí se va a producir una implosión con una destrucción de la materia orgánica que está localizada en ese lugar. La lavadora con desinfectora, en cambio, ¿qué es lo que me va a producir? Primero me va a producir un lavado o un arrastre con agua de la llave y luego el detergente, ¿no es cierto?, va a producir una suerte de ducha, va a ir lavando todas las superficies del instrumental. ¿Qué precaución tengo que tener? No dejar sombras, es decir, a todos lados debe llegar el agua con detergente. Porque si yo no realizo una buena carga, si yo no coloco holgadas las piezas, voy a tener una gran saturación de instrumental y no va a llegar a todas partes esta solución de detergente. El lavado ultrasónico está especialmente diseñado para aquel instrumental que requiere ser atendido cuidadosamente, como por ejemplo puede ser instrumental de microcirugía, o también, ¿no es cierto?, si es que tengo las conexiones suficientes para lavar material de laparoscopía. ¿Cómo debo cargar una lavadora termodesinfectora? Hay que colocar la carga correctamente en las bandejas para que todos queden expuestos al rociado de las aspas, que era lo que yo les decía, sin sombra. Las bandejas no deben sobrecargarse y los instrumentos muy grandes deben colocarse de modo que no proyecten sombras de lavado sobre el resto del instrumental. Los componentes de aluminio, por favor, no colocarlos en la lavadora desinfectora si ustedes esa lavadora le colocaron detergente alcalino. Porque si ustedes lavan el aluminio con detergente alcalino, van a tener un eterno polvillo blanco. Y el instrumental quirúrgico debe retirarse de la máquina inmediatamente después de finalizado el programa, porque si queda con gotitas, puede empezar a producirse una humedad residual y una corrosión por esta humedad. Las lavadoras desinfectoras entregan un golpe de calor de 90 grados al finalizar el proceso, por tanto hay que procurar que el instrumental que se coloque en ella tiene que ser obviamente resistente a esa temperatura. ¿Y para qué hace esta temperatura de 90 grados? Para producir una desinfección térmica. Si yo quisiera comparar una ultrasónica con una desinfectora, diría que la ultrasónica realiza un baño y por cavitación se produce la limpieza. Puede utilizar detergente enzimático medianamente alcalino. Se debe realizar el enjuague y secado manual y los ultrasonidos permiten limpiar y desinfectar profunda y suavemente en una sola fase de trabajo los instrumentos sensibles a las cargas mecánicas como el instrumental odontológico de microcirugía. La desinfectora tiene primero un prelavado con agua fría sin aditivos para eliminar las sustancias gruesas y aquellas que generen espuma, una limpieza con agua blanda, caliente o fría, con agua de osmosis y desarrolla la limpieza entre 40 y 60 grados durante un tiempo variable. Va a venir un primer aclarado intermedio con agua caliente o fría y un segundo aclarado intermedio que va a ser preferentemente con agua de osmosis. ¿Qué errores se nos presentan en el lavado? Cuando utilizamos, por ejemplo, una solución, una lavaza saturada de suciedad. Cuando se cierra totalmente la cremallera. ¿Por qué? Porque no dejamos expuesta al lavado todas las piezas en todas sus partes.
Cuando se utiliza cepillos metálicos, el cepillo metálico raya, no se debe usar. Cuando se mezclan artículos delicados con elementos fibrosos. Imagínense ustedes, ponemos por una parte una fibra y al lado le vamos a colocar una, un bisturí de una caja de neuro, ¿no es cierto? Una guadaña ahí que pueda ir y pueda romper la fibra. No puedo hacer eso, ¿ya? ¿Cuál es el otro problema? Cuando hay poca delicadeza en el trato del instrumental. Tomamos las bandejas, tiramos el instrumental, estamos destruyendo. Eso no lo podemos hacer. El otro error es usar productos abrasivos, como por ejemplo el SIF o los polvitos, ¿no es cierto?, que sean especiales y abusar, con mayor razón, abusar de eso. A lo mejor en alguna oportunidad lo podemos ocupar, pero no podemos someter todo el tiempo todo el instrumental a este proceso abrasivo. El crear sombra en la lavadora es muy común. No nos damos cuenta cómo proyectamos la sombra en un instrumental sobre otro y no vamos a dejar que llegue el agua ahí con detergente. No conectar el instrumental a las mangueras de irrigación cuando corresponde. Supongamos que vamos a lavar un material laparoscópico, no sacamos nada con colocarlo sin conexión a las mangueras. En relación al instrumental nuevo de fábrica, debemos saber que este instrumental es muy poco resistente a la corrosión. ¿Por qué razón? Porque es igual que un bebé. El bebé tiene la piel muy finita. El instrumental quirúrgico va a tener la capa de pasivado muy finita. Diferente a lo que pasa con el material antiguo. Ese material antiguo, por ejemplo, no está oxidado. Ese material antiguo adquirió ya ese color con el paso del tiempo, pero tiene una capa de pasivado muy, muy gruesa. Por eso es que tenemos que procesar el instrumental a lo menos 6 veces y esterilizarlo una vez, hacerle un proceso completo antes de volverlo a someter a un proceso de esterilización. Con esto vamos a eliminar la grasa que podríamos haber traído con el instrumental cuando lo trajimos desde el exterior y se vino en un barco, ¿no es cierto?, que hubo que protegerlo. Le eliminamos toda esa grasa que le colocaron al instrumental para proteger y además activamos esta capa de pasivado provocando que el cromo del instrumental empiece a hacer interacción con el oxígeno. En la etapa de secado siempre debemos usar audífonos y lograr un buen secado es fundamental. ¿Por qué? Porque el agua residual va a producir oxidación, porque si yo lo voy a colocar en método Esterra va a abortar, porque el óxido de etileno también es incompatible con la humedad y la esterilización en autoclave se dificulta si el dispositivo médico está húmedo. Para eso yo puedo tener secadoras de instrumental, puedo usar pistolas con aire medicinal o puedo usar un papel secante que no desprenda peligro. Muchas gracias.